Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a la Universidad Pública de Los Lagos por recibirnos en su casa. Está muy bueno este salón. Y agradecer la presencia de todos ustedes. Imagínense todos los que están de pie. Lo siento, no alcanzaron las sillas, pero el entusiasmo sobra. Y quiero contarles que vamos a poder conversar hoy día, porque yo les voy a exponer una parte y después ustedes, si quieren hacer preguntas, propuestas, sugerencias, enviar saludos, lo que estimen, ¿ya? Porque la idea de este diálogo es que sea un diálogo y no un monólogo que hable como lorito. ¿Les parece? Les quiero contar algo. En el Congreso Nacional, mandatados por el presidente Boric, presentamos un proyecto de ley hace 10 meses para mejorar el monto de las pensiones. Pero este debate no se inicia en este gobierno. En el gobierno del expresidente Piñera también se presentó un proyecto de ley. Y en el gobierno de la expresidenta Bachelet también se presentó un proyecto de ley. Y no han logrado avanzar estos proyectos de ley. Y eso genera mucha frustración, ¿no? Mucha frustración. Entonces los que estamos en política tenemos una responsabilidad en esto. Una responsabilidad que ojalá nos lleve a cumplir con nuestra obligación, que es encontrar un buen acuerdo que nos permita sacar adelante esta ley. Y hoy día estoy acá porque el presidente de la República, Gabriel Boric, nos encomendó al ministro de Hacienda y a mí salir a recorrer el país. ¿Para qué? Para informar y despejar muchas de las fake news que se han instalado. Ustedes saben lo que son las fake news, ¿cierto? Los chamullos. En concreto los chamullos, ¿cierto? Que se echan a correr. Y se echan a correr para meter miedo. ¿Han escuchado alguna fake news acerca de las pensiones o no? Muchas, es verdad. ¿Ah? Claro, que dicen que se quieren estatizar las pensiones, que te quieren expropiar tu plata, que se la quieren pasar a otro, que las quieren estatizar. Bueno, yo lo que les puedo decir es que todos esos elementos son mentiras. Son mentiras que se echan a correr para generar temor y para que no hayan cambio. Hay algunas manitos que se han levantado para las consultas, pero si ustedes me disculpan voy a exponer y después damos espacio a la consulta, porque ¿saben qué pasa? Que varias cosas se despejan con la misma exposición, ¿ya? Y vinimos en particular a Chiloé porque el diputado Ulloa nos invitó, pues. La otra vez nos había invitado a Puerto Montt. Y ¿saben qué? Que los quería felicitar a las personas mayores porque en el diálogo que tuvimos en Puerto Montt surgió de las mismas organizaciones de adultos mayores la petición de que se duplicara el bono invierno, desde Puerto Montt. Y eso fue muy importante porque se pudo constituir en una ayuda, porque resulta que cuando hablamos de pensiones hablamos de la AFP, de la industria, de los intereses, de las inversiones, pero hablamos muy poco de cómo vive la gente real con un monto paupérrimo de pensión real y de la angustia que se tiene todo el mes esperando que llegue el otro 20 para que uno le pague la pensión y que cuando le pagan tiene que decidir qué pagar y qué no pagar. Entonces, de eso, que es la realidad diaria, es de lo que no se habla. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque la reforma a las pensiones tiene un objetivo, uno. Miren el número 1 de arriba. Uno hace una reforma de pensiones para algo, ¿cierto? Uno modifica una ley para cumplir con un objetivo. Y en este caso, la reforma a las pensiones tiene un objetivo: mejorar las pensiones. No es para pelearnos con la oposición, no es para darnos un gustito ideológico, no es para poner un punto político. Es para lo mismo que se han tratado de hacer las dos reformas anteriores, en dos gobiernos anteriores de distintos colores políticos, para mejorar las pensiones. Y la pregunta es, ¿de quiénes? En primer lugar, de los actuales jubilados, de retiro programado de la AFP y de renta vitalicia de una compañía de seguro. Ahí hay 1,5 millones de personas. Y en segundo lugar, de los futuros jubilados, con un foco especial en las mujeres. Porque si las pensiones son bajas, adivinen las pensiones de nosotras. Más bajas. Entonces la reforma tiene un objetivo: mejorar pensiones actuales y futuras. ¿Y saben por qué es importante no perder ese eje en el horizonte? Ese camino al que uno va, la meta. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a discutir
de si debe haber o no un seguro social, si debe haber o no aporte patronal como había antes, si uno empieza a negociar sin tener a la vista qué es lo que quiere lograr, se le puede perder el hilo. Entonces, cuando algunos plantean que el 6% vaya completo a la capitalización individual, lo que están diciendo es que las pensiones suban, pero en 30 años más, para los jóvenes. Y es evidente porque aquí hay algunos jóvenes. Si hoy día uno cotiza 10 y mañana 16, es evidente que su pensión va a subir. Pero cuando ese joven se jubile, a los actuales jubilados no les va a subir. Y a los que nos jubilemos en las próximas décadas, no nos alcanza a subir lo suficiente como si hubiera un seguro social. ¿Por qué? Porque el ahorro individual en la AFP es largo plazo, se demora en acumular. No sé si vamos bien hasta ahí. Ya. Entonces, esto tiene además un foco que tampoco hay que perder de vista. Las brechas de equidad de género, o es decir, la discriminación a las mujeres. ¿Por qué nos discriminan a las mujeres en pensiones? ¿Por qué tenemos pensiones más bajas? ¿Quién sabe? Por ser madre. Porque nos pagan menos que a los hombres. La esperanza de vida de las mujeres es más larga. Más larga. La división cultural del trabajo. Muy cierto. ¿Qué más? Es verdad. El trabajo doméstico no remunerado. De hecho, el otro día el presidente nos decía en Macul, yo cuando era chico decía, mi mamá no trabaja. Y ahora me da plancha acordarme de eso, ¿sí o no? Porque una plancha, barre, cose, lava, trapea, lava la loza. Sí, po, tiene que tener muchas habilidades. Entonces, si ustedes se fijan, hay varias razones que hacen que las mujeres tengamos pensiones que son bastante más bajas que las de los hombres, casi un tercio. Y no es que las de los hombres sean mucho más, ¿eh? También son bajas, pero las de las mujeres son más. Entonces, cuando les comentaba al principio que son temas que no conversamos, tienen que ver con que a veces ponemos el foco de la discusión en otras cosas. Por ejemplo, hablamos harto de la herencia. Yo quiero que estén tranquilos porque nadie les va a quitar su derecho a la herencia, pero solo para ponerlo como ejemplo. Hablamos harto de la herencia en pensiones, pero aquí, ¿alguien ha recibido alguna vez una herencia de pensiones? Usted. Con un señor. Mire, usted tocó un punto que es bien importante hacer claridad. Lo que pasa es que hay dos situaciones al momento de fallecer una persona que tiene ahorro individual. La primera es que uno deje una pensión de sobrevivencia y esa se la deja a quienes son sus beneficiarios legales, generalmente los hijos menores de edad o el marido, pero ahí, o la esposa al revés, uno no le deja todo el monto que se lo pasan de golpe, sino que le deja una pensión de sobrevivencia que es un porcentaje de la pensión que a la persona que falleció le habría correspondido. Eso está en las rentas vitalicias y en los retiros programados. La herencia está en un puro sistema, pero la herencia tiene que cumplir varios requisitos la persona. Primero, tiene que tener plata en el fondo. Y segundo, no tiene que tener beneficiarios legales. Pero nosotros conversamos harto de eso, que además nadie se los va a quitar, como les dije, así que tranquilidad. Pero resulta que las herencias son para cuando uno se muere. Y las pensiones que estamos conversando, ¿para qué época son? Para cuando uno vive.
Entonces, el foco de la conversación se nos perdió. Se nos perdió. Y yo les quiero decir que en el 2008, cuando se crea el Pilar Solidario, ¿se acuerdan del Pilar Solidario que se creó en el primer gobierno de la presidenta? Se creó porque estaban pensando en unos años más se van a jubilar muchas mujeres y resulta que no van a tener ni un peso, ni uno. Entonces crean el Pilar Solidario. ¿Quién paga el Pilar Solidario? ¿Quién lo financia? El Estado. Es decir, todos nosotros, todos nosotros. Después se toma el Pilar Solidario y se transforma en la PGU, que se amplía a más gente, ¿cierto? Más gente hay en la PGU ahora. Pero las pensiones, como esto se paga con impuestos, las pensiones que se pagan con cotización son las pensiones que la gente, esforzándose, haciéndole un descuento, trabajando, cotizando, así la pensión. Y si hacemos un ejercicio aquí y suponemos que todas somos mujeres, y suponemos que todas estamos pensionadas entre el 2007 y el 2021, yo les quiero decir que si en este salón fuera esa la situación, la mujer del medio, para saber cuál es el monto de las pensiones autofinanciadas que se llaman, que son las pensiones de FP, recibió una pensión de su FP de menos de 40.000 pesos. La mitad para acá, menos de 40.000 pesos. La mitad para acá, en realidad menos de 37.000 pesos. Y la mitad para acá, más de 37.000 pesos. Entonces, no es un poquito bajo el monto, es dramáticamente bajo, dramáticamente bajo. Por tanto, los cambios no es que sean urgentes solo para hoy día, sino que también para mañana, porque resulta que cada vez es más bajo, más bajo, más bajo. Ya. Entonces, aquí, como nosotros tenemos un sistema individual, ¿cierto? Individual, de capitalización individual, cada uno se tiene que rascar los problemas con sus propias uñitas. Y resulta que como es individual, hay tablas de mortalidad o de expectativas de vida para los hombres y tablas para las mujeres. Y las de las mujeres, como señalaron, son más largas. Y vivir más debiera ser una buena noticia para las sociedades, no un castigo para las mujeres. Entonces lo que vamos a hacer es crear un seguro social que va a mejorar pensiones actuales y futuras, y que va a eliminar discriminaciones de género dentro del sistema de pensiones por las expectativas de vida, de la forma en que necesitamos hacerlo, que es fortaleciendo la posibilidad de que las personas elijan. Porque hoy día dentro de los fake news que hay, dicen que ahora no se va a poder elegir, pero yo les quiero decir algo. En estos 40 años, ¿alguno de ustedes ha podido elegir no estar en un FP? Ya, pues. Ahora usted va a poder elegir si deja la plata en un inversor público o en un inversor privado. Y ahí usted verá qué hace. Pero eso de todas maneras sube el monto de las pensiones. No hay que perder este foco principalmente, ¿ya? Se va a reorganizar, se van a eliminar la AFP y se va a reorganizar toda la industria de las pensiones tratando de pasar hacia la seguridad social, porque las pensiones son un derecho humano y aquí son tratadas como un negocio. Entonces, ¿con qué idea? Que los cotizantes paguen menos comisiones, que sus fondos, cuando al fondo le vaya bien, usted pague una comisión mejor. Cuando al fondo le va mal, al revés. Porque hoy día uno paga una comisión que es el porcentaje del sueldo. Y si al fondo le va bien, uno paga ese porcentaje. Y si al fondo le va mal, paga el mismo porcentaje. El mismo. Espérenme un segundito para que podamos, porque, bueno. Sí, de hecho se produjo este cambio en plena dictadura. Esta reforma que se propone valora el esfuerzo personal, porque yo no sé si otro fake news que anda instalándose por ahí, no sé si ustedes lo han leído, pero dicen que queremos crear un seguro social para pagarle las pensiones a otros, a los flojos. ¿Ah? ¿Saben qué? Esta, ustedes se van a dar cuenta ahora con el ejemplo, es una reforma que apoya a los que cotizaron, no son otros, son los que se sacaron la mugre trabajando, igual que nosotros, y que resulta que sus pensiones son insuficientes. Entonces, no es para los flojos, no es para otros, y a nadie le van a expropiar su platita, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se crea un seguro social que nosotros queríamos que fuera de un 6%,
La oposición quiere que el 6% vaya a la capitalización individual y tenemos que encontrarnos. Porque si cada uno se queda parado donde está, adivinen qué va a pasar. No va a haber reforma a las pensiones. Entonces nosotros nos movimos sin perder de vista estos dos objetivos, este y este. Y nos movimos para que ese 6% de seguro social sea un 4%. Y con el otro 2% se fortalezca la capitalización individual. Entonces usted, en vez de tener un 10%, su empleador le va a colocar un 2% y va a tener un 12%. ¿Ya? Yo les voy a explicar bien cómo va a quedar en el fondo. Y esta cotización del empleador se va a incorporar, pero de a poquito, porque tenemos que cuidar el empleo, porque hay hartas pymes también. Pero nosotros, con las primeras cotizaciones que se hagan, vamos a poder solucionar problemas de pensiones que tenemos hace mucho tiempo pendientes. Entonces, si uno piensa, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo, también se proponía incorporar una cotización. Si se hubiera aprobado, con la gradualidad que tenía, ya estaríamos. En el del presidente Piñera también se proponía una cotización. Si se hubiera aprobado, iría en la mitad. Nos quedaría la mitad del plazo. Entonces tenemos que aprobarlo ahora, porque esto no puede seguir pendiente tantos años más. Es algo paulatino. Entonces hay que empezar de una vez por todas. Ya, y lo que buscamos en definitiva es dejar atrás un sistema extremo. Y aquí les quiero contar algo antes que vayamos a los números, a ver cuánto suben las pensiones. ¿Saben por qué se dice que deja atrás un sistema extremo? Porque si estuvieran en este salón todos los sistemas de pensiones del mundo, estarían todos así, por ahí donde están ustedes, y el chileno estaría allá. ¿Saben por qué? Porque en Chile los riesgos del envejecimiento se asumen individualmente. Y yo no les quiero dar la lata, pero les quiero contar algo. Cuando surge la seguridad social, que surge a fines del siglo XIX, del 1880 y algo en adelante, surge porque se acuerdan que hubo una revolución industrial, entonces la gente se vino del campo a las ciudades y no tenía dónde vivir. Y alrededor de las empresas se formaron poblaciones que le llamaban callampas, los campamentos, y la gente moría tenían muchas fatalidades, muchos accidentes del trabajo, muchas enfermedades, mala alimentación, porque no había licencia médica, no habían seguro de accidente del trabajo. Todo eso se empezó a organizar, y se empezó a organizar de una forma en la cual entre todos nos apoyábamos. Entre todos nos apoyábamos. En los países, los temas de pensiones se ven desde la seguridad social, porque no puede ser solo responsabilidad individual, lo que significa pasar a ser mayor. ¿Quién ayuda a los adultos mayores? Generalmente los hijos, ¿no? La hija, los hijos, los familiares, los vecinos, pero eso también es causa de pelea de las familias. ¿Sí o no? ¿Y los que no tienen familiares? Y la pregunta de fondo es, ¿nos merecemos vivir así o no? No creo, ¿no? ¿Y las mujeres merecen seguir siendo discriminadas? Sí, por eso este es un debate bien de fondo en la sociedad chilena. Pero de esto no hablamos. Hablamos del FP, que la cuestión, que tira para allá, que tira para acá, que el fondo del 6, no sé qué. ¿Saben lo que pasa? Que como viven las mujeres en particular, no se puede resistir en la sociedad chilena mucho tiempo más, porque es como, no solo es difícil, indigno, sino que afecta en muchos aspectos, por ejemplo en materia de salud mental. Entonces tenemos que hacernos cargo. Y lo más importante es que además no nos merecemos vivir así y no tenemos necesidad de vivir así. Si Chile es un país generoso, grande, que crece, el tema es que los frutos de ese crecimiento tienen que llegarle a todo un poquito. A todo un poquito. Entonces la frutera hay que agarrarla y repartirla un poquito mejor. Ahí está la esencia. Ya, entonces cuando yo me jubile, ya, vamos a tener aquí un ejemplo. Vamos a tener un jubilado que se llama Héctor. ¿Cualquier parecido con la realidad? Cuando Héctor se jubile, miren, vamos a hacer aquí un ejercicio. Cuando Héctor se jubile, Héctor va a tener un primer peldaño, un piso, que se llama PGU. Y esa PGU, si la reforma avanza, va a ser de 250.000 pesos y va a ser para todos. ¿Para qué? Para que cuando en Chile le pongamos universal a algo, realmente sea universal.
Porque aquí hay gente que está fuera de la PGU y no es de los súper ricos, sino que gana 1 luca, 2 lucas más, 10 lucas más de la pensión, pero no la hace súper rica. Y esa gente, como ustedes bien dijeron, también contribuyó con sus impuestos a financiar la PGU. Entonces yo me jubilo y por ser persona y haber pagado mis impuestos todos estos años, cuando fui a comprar el arroz, pagué el IVA, cuando fui a llenar de benzina el auto, pagué el impuesto a los combustibles, ¿cierto? Cuando me pagaron el sueldo, me descontaron el impuesto único. Todos los ejemplos que se puedan imaginar. Primer piso, PGU. Pero sobre ese piso, Héctor va a recibir su ahorro individual, que hoy día es un 10% y después de la reforma va a ser un 12%. Pero Héctor además va a tener acceso al seguro social, porque Héctor cotizó. Y cuando cotizó, hizo un esfuerzo para tener pensión. Y por tanto, entre todos, vamos a apoyarlo en el seguro social. ¿Es flojo? ¿Es de los que no trabajó? ¿Es de los que no cotizó? Como si además los que no cotizaran fueran flojos. Pero bueno, lo digo por las fake news que levantan. No. Es de los que cotizando y trabajando obtuvieron una baja pensión. Y ahora vamos a ir a un ejemplo y después de eso, si tiene la duda, me la dice. Ay. Entonces, don Héctor hoy día está jubilado. ¿Hay jubilados aquí? ¿De retiro programado? ¿De renta vitalicia? Ya. Don Héctor está jubilado. Da lo mismo que esté jubilado de retiro programado o de renta vitalicia. Don Héctor cotizó 10 años en el sistema de AFP. Él ya está jubilado. Nosotros vamos a crear una cotización patronal, que adivinen qué, existen en todos los países, pero nosotros estamos en esa esquina. ¿Quiénes cotizan aquí? Solo los trabajadores. ¿Y cuánto se cotiza? El 10. Y en el resto del mundo, el 18. Entonces estamos en esa esquina, en la excepción, en el extremo. Entonces, Héctor cotizó 10 años a la AFP, porque él ya está jubilado, pero él se le va a hacer un aporte. ¿Por qué? Porque él hizo un esfuerzo contributivo dentro de la cotización. Entonces, lo primero, Héctor va a tener un aumento a 250 en su PGU. Y después va a tener una UF, porque él cotizó 10 años. Entonces esto va a significar que Héctor va a tener 86.000 pesos mensuales, ¿cierto? Como un aporte, de los cuales 50.000 vienen de la PGU y la UF del Seguro Social. Ahí Héctor va a seguir con su pensión que él traía de la AFP, pero esto se le va a sumar. Y se le va a sumar porque en la pensión que él hoy día tiene de su AFP viene solamente lo individual. Y con esto vamos a hacer solidaridad, un seguro social, que no solo requiere cambio legal, sino que también requiere cambio cultural. Porque aquí algunos han conocido 40 años solo este sistema. Y la verdad es que no es lo habitual, ni además es necesario mantenerlo así. Deme un segundito. Ahora, si vemos el caso de una mujer, ¿cómo se llama la señora? María. Oye, el otro día el ministro de Hacienda me decía, ¿por qué la señora María mueve la chauchera y don Héctor nada? Y yo le decía, ¿sabe qué pasa, ministro? Es que las mujeres hacemos más de una cosa a la vez. ¿Sí o no? Entonces la señora María nos está contando cuánto le sube la pensión, está moviendo la chauchera, así como una está lavando, cocinando, trapeando, conversando, viendo la teleserie, la hace toda. Oiga, la señora María, ¿cuánto le sube la PGU? 50.000. Ella cotizó 10 años, por tanto le va a subir la pensión una UF. Pero a la señora María cuando le calcularon su pensión, además la castigaron porque vivía más. Entonces se la van a compensar esa diferencia. Ahora, varias preguntas. Si la señora María cotizó 5 años, ¿cuánto le sube la pensión por el Seguro Social? Media UF. Usted tiene la respuesta. El doble, 2 UF. ¿Ya? Segunda pregunta.
Si nosotros subimos la PGU, y hay 2 millones de personas en la PGU, estos 50.000 pesos por 2 millones de personas, por todos los meses de ahora en adelante, requieren un pacto fiscal. Yo he escuchado a exministros de Hacienda del gobierno anterior que dicen que se puede subir la PGU sin hacer un pacto fiscal. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron ellos entonces? Si era tan fácil, ¿por qué no la subieron ellos? Entonces, este gasto es permanente. Uno no puede decirle a la ciudadanía, sabe que vamos a subir la PGU este mes a 2.50 y el próximo veremos, ¿no? Entonces, si no hay pacto fiscal de esta sumatoria de 3 elementos, esto no va a estar. Si el 6% completo va a la capitalización individual de las AFP, esto y esto no van a estar. Por eso, el objetivo del proyecto de ley, que es mejorar pensiones actuales y futuras con foco en las mujeres, es lo que no hay que perder de vista. ¿Me explico? Entonces podemos conversar de todo, pero tenemos que buscar un acuerdo para que las cosas cambien, no para que sigan iguales. ¿Ya? Ahora, don Héctor cotizó 20 años. ¿Cuánto se le va a pasar? Los 50.000 de la PGU y 2 UF. La señora María cotizó 20 años, las 50.000 de la PGU, 2 UF y la diferencia en la expectativa de vida. Si la señora María cotizó 20 años, se le entregan 2 UF. ¿Uno quisiera que fueran más? Sí. ¿Por qué no es más? ¿Por qué razón creen ustedes? Porque recuerden que el objetivo es mejorar pensiones actuales y futuras. Y tenemos que asegurarle a los jóvenes de ahora que los beneficios que estamos pagando sean sustentables en el tiempo. O sea, le toque al de hoy día y le toque al de mañana. Oye, participen nomás, pues si no hay respuesta errada, si no muy fome. De ahí vamos a abrir espacio para las preguntas, pero ya, dele. Vamos a contestarla después, porque hay varias preguntas, aunque usted no lo crea, que han salido en todos los diálogos y que es muy interesante poder aclararlas. Pero demos un ratito, porque no es tan cortita la respuesta. Ya, y vamos a ver un último ejemplo. Don Tito cotizó 30 años, ¿cierto? Era muy trabajador. Recibe 158.000 pesos mensuales más. Y la señora María cotizó 30 años, recibe 208.000 pesos más. Pregunta, si la señora María cotizó 35 años, igual recibe 3 UF más, ¿ya? No 3,5. ¿Por qué? Porque esto tiene un tope, porque tenemos que asegurarle a las futuras generaciones que van a recibir lo mismo que las generaciones actuales. Por tanto, no se trata de que alguien se vaya a gastar la plata y la plata vaya a desaparecer, sino que en esto hay que actuar con responsabilidad. ¿Quería decir algo? Es 110 años. Sí. Veámoslo ahora, lo vamos a conversar también. Está bien, vamos a abordarlo en las preguntas, porque esa no ha salido como yo creía que iba a salir. Así que qué bueno que acá que estamos cerrando la primera parte de la gira, se está tocando ese tema para que lo podamos conversar. Miren. Miren. Terminemos esta parte para que podamos abrir una ronda y de ahí conversamos un poquito el pacto fiscal. En resumen, hay 2 millones de personas en nuestro país que reciben la PGU. Algunas de esas personas cotizaron
y otras no cotizaron. Pero dijimos que la PGU, ¿cómo se financiaba? Con impuestos, y que era el primer escalón para todos, por ser persona. ¿Se acuerdan de eso, no? Sobre ese construimos nuestra pensión de la cotización. Primero, la del 10, que va a ser un 12, y después la del seguro social, que va a ser un 4. Estos tres componentes yo los voy a tener cuando me jubile. Si una persona después de la reforma no cotizó nada, su pensión va a subir igualmente, por vía PGU, ¿ya? Los 50.000 pesos. Si una persona, un hombre, cotizó 10 años, va a subir aproximadamente 86.000 pesos porque va a ser la PGU más la UF. Si una persona cotizó 20 años, la PGU más 2 UF, y si una persona cotizó 30 años, la PGU más 3 UF. ¿Estamos claros? Y la mujer, si la mujer no cotizó, hoy día está recibiendo solo la PGU. Y va a aumentarle la PGU a 250.000 pesos. Si cotizó 10 años, le va a aumentar un poco más que a los hombres. ¿Por qué? Porque está mucho más abajo que el hombre. Mucho más abajo. Por la expectativa de vida y todas las otras razones que dimos. Con 10 años va a recibir 108.000 pesos con 10 años cotizados, con 20 años cotizados 155.000 pesos y con 30 años cotizados 208.000 pesos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, el objetivo del proyecto de ley de mejores pensiones es precisamente para subir pensiones actuales y futuras. Vamos a pedir que carguen un poquito lo de pacto fiscal para que podamos conversar, y si Ángel me... Vamos recogiendo algunas preguntas. Ya por lo menos hay dos, que es la PGU a 60 y las tablas de expectativa de vida. Hay un micrófono ahí también, ministra. Muy bien. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Bien. Bien. A la ministra le vamos a acercar una libreta también. Por favor. Sí, no. Muchas gracias, diputado. Muy amable. Para usted, ya. Vamos a venir por acá. Vamos a pasar, permiso. Muchas gracias, alcaldesa. Bien. Buenas tardes. Yo soy profesora jubilada. Coticé 40 años. Sí, pero a mí me preocupa, esto se ve muy bonito, pero lo que me preocupa es que está sujeto a la aprobación del Congreso. Y ahí viene, el Congreso viene parando esto desde hace muchos años. ¿Quiénes tienen la mayoría en el Congreso? Gente que no quiere aprobar esto. Entonces no le veo mucho futuro si no hay aprobación del Congreso. Yo creo que ahí nosotros como personas votantes tenemos que apoyar al gobierno para que las personas que fueron elegidas con nuestro voto se pongan con nosotros y aprueben estas leyes y se dejen de lesear, porque están viendo su futuro nomás los congresistas y el pueblo jode. Entonces yo creo que hay que apoyar. La segunda pregunta, no sé si será para usted o para el ministro. La deuda histórica. Ahí a mí me tiene preocupada un asuntito que dicen que se va a preocupar primero de la recuperación de las platas de un 25% urgente, de los casos urgentes. Claro. Entonces, ¿a qué se refiere al 25% de casos urgentes? ¿A los que están con una patita dentro del ataúd y la otra afuera? ¿Es por la edad? Porque yo tengo un hermano que tiene 84 años, trabajó 50 años como profesor. Se va a morir y no va a recibir nada. También me preocupa si eso es heredable, porque a mí no me gustaría morirme y que se perdiera esa plata que me robaron. Me gustaría que la recibieran mis hijas. Entonces, esas dudas tengo. ¿A qué se refieren con el 25% urgente, los casos urgentes, y si va a ser heredable? Ya.
Eso, gracias. Hagamos 2 preguntas más, de ahí contesto, y si les parece hablamos un poquito del pacto fiscal. Vamos a pasar otras atrás. preguntas más. Muchas gracias. Vamos a ir así y volvemos para allá. Sí, muy bien. Tranquilidad, viene con Tranquilidad, vamos a tener que... Lo que tiempo. Usted? es que hay algo que a mí me llama la atención del 6%. Yo entiendo, yo soy trabajadora y también tengo una persona contratada para que cuide a mi papá, que es adulto mayor. A mí me parece que el 6% en realidad es lo que se dice mucho, y lo dice los que están en contra de que este 6% pase a un seguro social, es que es mi plata. Y yo como trabajadora digo, es que no es mi plata, es una plata que va a generar, que va a entregar el empleador a favor mío, pero no me la están descontando de mi sueldo, luego nunca fue mi plata. No sé por qué seré tan desprendida, pero lo siento que no es mi plata. Pucha, qué rico si me dejan un 4% o un 3% a mí y el resto va a seguro social. Y por otro lado, me pongo a pensar, mi 6% es superior al 6% de quienes ganan 500.000 pesos. Yo quiero colaborar con esas personas que ganan menos que yo. Y el 6% mío es inferior a aquellos que ganan 4 millones de pesos. Luego a mí me conviene mucho que ese 6% sea repartido. Yo creo que hay que aclararle a las personas que el 6% no sale de su sueldo, luego nunca fue suyo, nadie se los está quitando, porque no sé si eso se llama fake news, cómo se llame, pero encuentro que es súper falso. Me están quitando mi plata, el 6% es tuyo, es que nunca fue tuyo, y lo digo como trabajadora, no es mi 6%. Quizá también sea porque pronto no lo voy a tener porque pienso jubilar. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar por acá atrás. Por allá el caballero estaba pidiendo y después vamos a volver para allá. Dos cosas, ministra. Primero, usted habló delante de las fake news y en el fondo es una crítica también hacia el gobierno, porque encuentro de que hay poca dureza, hay poca muñeca en el sentido de desmentir las fake news. La derecha se ha encargado de instalar la monserga que dice, con mi plata no, que el 6% es mío y va a ser mío, como recién dijo la señora, con mucha razón. Pero encuentro que el gobierno, el señor Carvajal, que está ahora en el segundo piso, ojalá tome las medidas, muy poca certeza y dureza con respecto a decir cuándo ese 6% ha sido mío, como dijo recién la señora. Porque ese 6% que hoy día se está discutiendo en la Cámara, hay una propuesta de 4% que dice el gobierno y 2% para los trabajadores, ¿no es cierto? Y la derecha dice, no, el 6% porque la plata es de los trabajadores, siempre ha sido de los trabajadores. Jamás la plata ha sido de los trabajadores. La plata siempre ha sido de la AFP. Todo el mundo que ha cotizado en la AFP nunca han sido dueños porque las AFP se encargan de administrar y a los trabajadores les dan la minucia que les queda de los negociados que hacen con el capital de los trabajadores. Porque todo ese dinero se invierte en mercados internacionales y aquí, si hoy día hubiera una emergencia, las AFP no tendrían los medios como para poder responder a todas esas cotizaciones que le han robado a muchos trabajadores. La segunda pregunta, ministra. Nosotros, los adultos mayores, que trabajamos, en mi caso, del año 66 adelante, yo, en mi caso particular, del 66 al 74, impuse en la Caja de Empleados Particulares. El año 74 yo fui detenido, secuestrado, torturado. Soy exonerado político. Y nosotros, el gobierno, el año 74, 75, nos reconocieron como exonerados políticos. Y resulta que hoy día recibimos una pensión minucia, que son 219.000 pesos. Esa es la pensión que tenemos y además nos pusieron el aditivo
de pensión no contributiva y por tanto, como es pensión no contributiva, no estamos con derecho a recibir ningún beneficio, pero ninguno. Todos los bonos que hay, ninguno son para las pensiones no contributivas. Y además de en esta calificación hay muchos otros trabajadores que no pudieron cotizar por distintas razones. En mi caso particular, después del año 75, que fui liberado de la mazmorra de la dictadura, tuve que trabajar en forma informal por razones de seguridad, porque no podía entrar a ningún organismo público. A cualquier oficina que iba había una lista negra, que muchas personas aquí no saben o no se acuerdan. Habían listas negras donde se podía ingresar a ninguna oficina pública. Entonces, puros trabajos informales durante muchos años. Después de la vuelta a la democracia, después que salió el informe Vales, yo tuve la valentía de decir, yo fui preso político porque antes sentía terror, miedo. Eso nomás, ministra, y ojalá, por favor, que los desmentidos con respecto a que nunca el 6% ha sido de los trabajadores, ni tampoco las cotizaciones las cotizaciones de los trabajadores de la AFP. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Oye, vamos a responder algunas preguntas y de ahí hacemos otra ronda. Tranquilidad, ¿ya? Sí. PGU a los 60, que había preguntado alguien. ¿Saben? En varios lados nos han preguntado lo mismo y yo quiero ser bien concreta en la información para compartírselas. Siempre el pilar no contributivo, es decir, en el que se paga con impuestos, ha sido a los 65 años y el contributivo es a los 60, ¿ya? A los 60, o sea, en la parte que uno cotiza, más bien dicho, que es más simple así. Pero, ¿ustedes creen que las mujeres se jubilan a los 60? ¿A qué edad se jubilan? ¿Más antes o después? Después. Entonces, muchas mujeres siguen trabajando. Por tanto, en Chile la edad de los 60 no es obligación jubilarse, sino que es habilitante para la jubilación. ¿Qué es lo que nos pasa? Que hay más de 400.000 mujeres entre los 60 y los 65. Y hay 500.000 personas que están fuera de la PGU hoy día, entre ellos los de las leyes reparatorias. Y nosotros estamos tratando de hacer un pacto fiscal para cubrir a todas esas personas que están post 65 años, pero que están afuera, y subirla a 250. Entonces aquí uno tiene que ver por dónde financia. O sea, y de hecho la reforma tributaria, ustedes saben que la idea de conversar de la reforma tributaria se votó en contra. Ahora vamos a insistir con un pacto fiscal. Entonces, no es tan fácil hacer un compromiso en un gasto tan importante para un país si no cuenta con los recursos necesarios. Tenemos muchas necesidades, pero hay que ir priorizando y tomando decisiones. Ese es el punto. Por otro lado, en el pilar donde se cotiza, la discusión va para el otro lado. Un montón de expertos lo que recomiendan es subir edad de jubilación. Subir. Y desde hace hartos años ya. Entonces, el proyecto de ley que presentó el presidente Boric no innova en esta materia. Mantiene la edad de jubilación del sistema de cotización en 60 años y del pilar no contributivo, el que se financia con impuestos, en 65. ¿Por qué? Porque hoy día la urgencia no está en modificar la edad de jubilación ni para un lado ni para el otro, está en subir las pensiones. Entonces, yo creo que es bien complejo porque, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres a los 60, muchas tienen muy poco. Entonces, se la calculan por mucho tiempo, la plata. Y llegar a la PGU se les hace muy difícil a los 65 años. ¿Han visto esa situación o no? Entonces, lo que hace el proyecto de ley es que dice que las mujeres que tienen menos de cierto monto, se les va a calcular en esos 5 años nomás la pensión, para hacer puente con la PGU. ¿Ya? Para hacer puente con la PGU, porque si no quedan con una pensión muy baja. Las tablas, la señora que preguntó por la expectativa de vida. Mire, las tablas no se fijan solamente para el sistema de pensiones, se fijan para todo tipo de seguros. Son de 110 años, pero yo tengo el deber aquí de despejarles un tema, porque no me gusta tampoco así, aunque a uno no le guste la... Pero perdón, déjeme para poder explicarle. Sí, pero primero déjeme explicarle, a lo mejor lo logro abordar. No es que a uno le calculen lo que tiene en la cuenta y se lo dividan por 110 años, ¿ya? Lo que se hace es tomarlo y calcularlo en una campana en relación a la cantidad de gente que sobrevive. Entonces, como hay muy poca gente que llega hasta los 110, pero hay gente que pasa a los 90, que pasa a los 85 y cada vez hay más, alguien tiene que financiar esas pensiones.
Y la gente que vive más es la gente que ha tenido mejor acceso a la salud, mejor alimentación, mejores condiciones de vida. Estamos conversando ahora en el Parlamento de lo que se llama un seguro de longevidad, que es traer la edad de jubilación al promedio. El punto es que alguien tiene que cubrir el riesgo de la sobrevida para allá, porque viven más personas, viven más. Entonces hay que ver cómo lo solucionamos, porque los que más sobreviven no son precisamente las personas más vulnerables. Y van a terminar financiando todos. Dígame. Por lo que le estoy contando recién, porque es precisamente el problema de quién paga esa sobrevida. Por ejemplo, si alguien llega a los 91, el seguro estatal, ¿quién financia el seguro estatal? Nosotros, ¿a quiénes vamos a estar financiando? Ese es el punto. Entonces hay que mirarlo bien, porque yo entiendo que a las personas no les hace sentido porque dicen, ¿quién vive hasta los 110? Unas poquitas, pero a usted no le calculan la pensión lineal. Lo que hacen es calculársela por hasta el promedio, la probabilidad que usted viva es más alta, ¿cierto? Que sobreviva hasta la edad promedio. Y después más baja. Entonces como que la pensión se va gastando más lento, se produce un efecto ahí en una campana. ¿Ya? Ahora, uno quisiera que fueran más cortas porque se produciría un aumento en el cálculo de la pensión. Lo que tenemos que resolver es cómo pagamos los que sobreviven después de esa edad. Sí, pues, es que eso es el punto, el Estado. ¿Quiénes somos el Estado? Nosotros. ¿Y quiénes sobreviven? Bien, vamos a seguir con... Espérame, que hay más preguntas. Perfecto, hay Perdona, más preguntas, muy bien. ¿Cómo se aprueba esto? Lo que nos decía la profe. Con una mayoría calificada. Aquí no basta, o sea, primero el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. No tiene mayoría parlamentaria. Pero además, aunque tuviera mayoría simple, no basta. Porque las leyes de seguridad social requieren una mayoría calificada, que es más exigente. Es la mitad más uno de los elegidos, no la mitad más uno de los presentes. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Y es importante ahí que cada uno pueda conversar con los parlamentarios que los representan. Porque si todos nos quedamos parados, mire, yo les voy a decir algo. Si yo me quedo parada en que el 6% es seguro social y de aquí no me mueve nadie, resulta que el único que pierde son ustedes. Y yo mañana amanezco feliz porque para toda la vida le voy a poder decir hasta a mi hijo, a mí nadie me dobló la mano, a mí nadie me hizo cambiar de opinión. Va a campo, pero la gente no vive de eso, vive de las pensiones. Entonces los que creen para el otro lado, que el 6% tiene que ir completo a la capitalización individual, seguro también van a estar felices. Siguieron las AFP, qué bueno, siguió el 6%, qué bueno, el 6% completo. Pero ¿y en qué le cambió la vida a la gente? En nada. Entonces aquí el principal llamado es a que conversemos con nuestros parlamentarios y conversemos de este tema en la casa, porque les voy a decir algo, este tema no es solo de cambio normativo, también es de cambio cultural, porque aquí lo que se está diciendo del 6%, que dijo el caballero, que dijo la señora, es verdad, porque el individualismo ha calado muy hondo en nuestra sociedad, y eso, si no se conversa, hay gente que aquí ha conocido solo este sistema, entonces encuentra lo más normal, porque no conoce otro. Entonces ellos no ven que el sistema está en la esquina, para ellos es el sistema normal que hay. Miren, en 40 horas, ustedes saben que al Ministerio del Trabajo también le tocó encabezar esa ley, en 40 horas, cuando lo presentaron la ministra Camila Vallejo, la diputada Carol Cariola en el 2017, se ridiculizó ese proyecto de ley. ¿Se acuerdan que decían que el Alexis Sánchez no iba a poder patear el penal, que el piloto no iba a poder aterrizar el avión, que la CONAF no iba a poder apagar los incendios? Justo en el minuto 40, 45 algo iba a pasar. Bueno, resulta que ahora logramos sacarlo casi unánimemente del Congreso Nacional. Casi unánimemente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? Ese proyecto tuvo un gran apoyo ciudadano, una mayoría ciudadana que hizo que los que estamos en política tuviéramos todos que ceder y ponernos en función de lo que la gente quería. Eso dinamiza la discusión. La deuda histórica de los profes.
Le puedo contar lo que dijo el ministro ayer en Osorno. Y dijo 80 años, mientras negociamos todavía cómo vamos con los demás. Pero es un compromiso que se va a cumplir, que sigue plenamente vigente y que el 1 de junio el presidente lo refrendó en la cuenta pública. ¿Ya? Está solucionado de 80 años en adelante, están conversando con el nuevo ministro de Educación, los otros casos en una negociación, y eso se va a cumplir de aquí a los años que le quedan al gobierno. Es lo que le puedo informar porque es lo que yo sé. Es que no sabría decirle, pero entendí que era dentro del periodo. Yo creo que es bueno, yo me voy a llevar la inquietud y le voy a mandar una respuesta con el Ceremi, porque no tengo todos los elementos. Lo que sé es que ayer le preguntaron y dijo, está resuelto para los de 80 o más años. Estamos negociando con el ministro de Educación los que están más jóvenes. ¿Ya? Ya, también le vamos a preguntar, porque tampoco desconozco. Sí. Ya. Y reparatorio. Esperemos un segundito, Sí. porque quedan Falta el preguntas caballero por todavía ahí. en respeto a las personas que pidieron. Es que de ese tema no hay mucho que yo la pueda ayudar, vecina. Para que le traiga la respuesta, ya, dígame. Ya, pero... Ya, pero ¿en qué? ¿Eso? ¿Heredar? Le vamos a preguntar al ministro, pero podría adelantarle una razón. ¿Cuál creen ustedes? No, la plata. La plata. Mira, si por eso les quiero mostrar lo del pacto fiscal. Vamos a dar al tiro más palabras para que no se te acalambre el brazo. Tranquilidad, si yo vengo con tiempo porque quiero que conversemos. Como les dije, se van a ir usted antes que yo salga de esta sala. El seguro social, el 6. Es verdad, pues es que nadie le pueden quitar el 6 si el 6 ni siquiera existe, pues. ¿Sí o no? No existe, si lo hemos tratado de hacer todos estos últimos 10 años, no, es una tontera. Pero miren, más allá de eso, lo van a poner los empleadores, igual que en el resto del mundo, y no solo el 2 es para los trabajadores, el 6 completo va a ser para los trabajadores. ¿Se acuerdan que les dije? Es para los que cotizan. Entonces a ustedes les va a tocar su parte del 2 en el ahorro individual y la otra parte del 4 también, con una garantía. Una UF por 10 años. Hoy día uno junta plata en la FP y no sabe cuánto le va a tocar de pensión. No tiene ni una garantía. Imagínense que en el ejercicio que hicimos entre el 2007 y el 2021, la mitad de las mujeres se jubiló con una cifra cercana a una UF. Esos son los datos del país y eso es lo brutal. Entonces, que un seguro me garantice por 10 años cotizado un UF, sirve, pues, sirve. Pero para cambiarlo se requieren mayorías políticas en el Congreso y también se requiere más información a la ciudadanía, que es lo que señala el caballero. Las leyes reparatorias están incluidas en el proyecto de ley con derecho completo a la PGU. Valech, Rettig y exonerados. ¿Se acuerdan que les dije que la PGU ahora va a ser para todos? Para todos. Universal de verdad. Para rendir honor a su nombre, porque una cosa que nos pasa es que decimos universal y en realidad no era nada tan universal. Para todos. ¿Ya? Eso, ese es un compromiso que hizo el presidente con las agrupaciones cuando era diputado. Y vienen en el proyecto de ley. Gracias, ministra. Vamos a abrir otra ronda de preguntas, privilegiar, por cierto, a las personas mayores. Vamos a ver lo del pacto. Oye, yo traigo un mensaje del ministro de Hacienda que se quedó en otra ciudad para poder abarcar más, pero les quiero decir que aquí se cierra la gira, la primera parte de la gira. ¿Les conté dónde estuve o no? El lunes, Rancagua. No he ido aquí yo. Sí. Oye, es que mi tía vive allá. Rancagua. En la mañana el lunes, después de la tarde estuvimos en Talca. El martes, que era feriado, estuvimos en Chillán, en San Javier. El miércoles estuvimos en Conce y en Los Ángeles. Y en la noche tuvimos que volver a Santiago, porque el jueves, en la mañana a las 8:30, nos reunimos con los partidos de Chile Vamos, con el presidente de la República tratando de buscar un acuerdo. Pero como teníamos compromiso en Temuco, nos devolvimos a las 11:30 de la mañana. Y estuvimos en la tarde en Temuco. Y después nos fuimos a Valdivia, y después nos fuimos a Osorno, y ahora estamos acá para cerrar la primera parte de la gira nacional, ¿ya? Así que yo les agradezco que sean ustedes los que nos reciben. Y les quiero contar
que junto con la reforma previsional, el gobierno está proponiendo un pacto fiscal. Y se habla de pacto fiscal porque tiene varios componentes. Y el ministro igual expone más antecedentes de esto porque el ministro de Hacienda, pero yo voy a ir un poquito más al grano, claro, al grano. Lo que pasa es que en Chile se habla siempre de la responsabilidad fiscal y uno dice, ¿qué será esta cuestión? Y no es nada más que tener ajustados los ingresos con los gastos dentro del contexto de un país y ser responsable en esta materia, porque un gobierno cualquiera podría endeudarse y dejar endeudados a los próximos gobiernos, pagando, por ejemplo, muchos intereses. Y nosotros en general tenemos un principio de responsabilidad fiscal que ha regido en el país y que es importante resguardarlo. Es importante resguardarlo por el futuro también de Chile, ¿cierto? Pero también, como dice el presidente Boric, así como el sector privado y la macroeconomía requiere certezas, la gente también necesita certezas para vivir, seguridades. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Que hemos tenido en la última década muchas presiones de gasto, muchas demandas por gastar más por distintas razones sumamente justificadas. Por ejemplo, en materia de salud, súper necesario. En materia de educación, de la calidad de la educación, del empleo público, ¿de qué más? De las pensiones. ¿Y qué decir, por ejemplo, este año? Pues hemos tenido incendios, hemos tenido inundaciones, han sido varias cosas, ¿cierto? Pero cuando uno tiene una presión de gasto, uno tiene los ingresos que tiene. Entonces, los últimos gobiernos se han hecho 2 reformas tributarias, en el gobierno del expresidente Piñera, de la expresidenta Bachelet. Y la verdad es que queremos hacer un pacto que sea un poquito más de largo plazo, porque así se genera un poco más de certezas para quienes quieren invertir en nuestro país. Ustedes saben que se aprobó hace poco el royalty a la minería. Y algunos decían que eso iba a generar que la inversión se fuera. Una vez que el royalty a la minería se aprobó, lo que ha hecho es empezar a llegar más inversión al país, porque lo que los inversionistas necesitan es certezas, saber cuál va a ser el régimen en el cual van a tener que pagar impuestos. Y ayer leía en los diarios financieros que en materia previsional también estaba pasando lo mismo. Desde el mundo empresarial también se estaban requiriendo certezas para saber cuáles van a ser sus costos. Entonces, tener los temas pendientes tanto tiempo nos hace mal por todos lados. Hace mal para la vida diaria, hace mal para el crecimiento, hace mal para la inversión, hace mal para el empleo. Necesitamos solucionar los temas. Entonces, se han hecho varias cosas para poder llegar a un pacto fiscal, porque primero se presentó una reforma tributaria, pero no se quiso conversar de la reforma tributaria. ¿Por qué lo digo con esta certeza? Porque se votó la idea de legislar y se rechazó. Entonces ahora se está reformulando toda esta discusión y nos hemos juntado, o sea, juntado más bien dicho el ministro de Hacienda, yo lo he acompañado en algunas labores cuando se junta, por ejemplo, con la CUT, pero se han hecho diálogos sociales, se han hecho reuniones con las pymes, con los grandes empresarios, se han hecho reuniones con distintos tipos de actores políticos y se han hecho reuniones con distintos partidos que son los que han querido asistir a estas conversaciones. ¿Ya? Porque no todos han estado en la mesa, aunque en esta reunión que tuvimos el jueves con Chile Vamos, esperamos que algún espacio de conversación se pueda producir. Aquí se recibieron además propuestas, ¿ven? Por ejemplo, presentó propuesta Evópoli, la CPC, la DC, el Partido Comunista, el Colegio de Contadores, la Cámara de Comercio, la CONAPYME, Demócratas, varias instituciones. Y lo que se busca es estructurar un pacto fiscal, que yo voy a avanzar un poquito más, que tiene como objetivo, en primer lugar, decir para qué queremos más impuestos, o más ingresos, mejor dicho. ¿Para qué queremos más ingresos? ¿En qué los vamos a gastar? Y eso es súper importante, porque si uno no sabe para qué, no sirve. Y lo vamos a gastar en esto, vamos a verlo en detalle. En segundo lugar, ¿qué compromiso hace el Estado para esto? Y el Estado hace un compromiso de calidad y eficiencia en el gasto, porque está más que claro, con los últimos casos que hemos conocido, que hay que mejorar la calidad de la ejecución del gasto público y el control y la fiscalización, porque lamentablemente hay sinvergüenza en todos los sectores políticos. Entonces el presidente ha mandatado que
Mejoremos los controles, evidentemente, pero también la eficiencia del gasto. Que los programas, cuando lleguen a la gente, sirvan más, sean para cosas más útiles para la ciudadanía, útiles, y tengan un impacto real. Además, hay 38 medidas que buscan impulsar el crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahí voy a dar un puro ejemplo porque yo creo que con ese queda súper claro. Para instalar una empresa se requiere una cantidad de permisos, una empresa grande me refiero. Se requiere una enorme cantidad de permisos. Entonces, muchas veces, sí, una pyme también, pero la grande ni se imagina. A eso voy. Puede llevar años el tema de los permisos. Entonces, no es normal que algo así ocurra. Entonces, se va a modificar la permisología que se llama. Se van a seguir requiriendo estándares de cumplimiento de medidas medioambientales, de medidas de seguridad laboral, todo lo que se puedan imaginar, pero un poquito más ágil esto, con un poquito más de eficiencia, ¿ya? Se va a fiscalizar el cumplimiento tributario fortaleciéndolo, porque es muy injusto que cuando ustedes van a comprar, todos pagamos el IVA, pero aquí hay algunos que tienen recursos y asesoría especializada que hace que puedan ir al borde de la ley o fuera de la ley, con evasión y elusión tributaria. Y eso genera una gran sensación de injusticia, ¿no? Y se va a hacer después un seguimiento de cómo estas medidas efectivamente lograron recaudar o no y se gastaron o no en lo que habíamos comprometido. Y lo más importante es ¿para qué queremos este pacto fiscal? Y este pacto fiscal se quiere, entre otras cosas, para financiar la PGU a 250.000 pesos, para que la PGU sea para todos y todas, y para que el Estado pueda cumplir como empleador con el pago de su 6%. Porque aquí no solo los privados son empleadores, también el Estado. Entonces, como la cotización del sello hoy día no existe, así que nadie se las puede quitar, cuando sí exista, la van a pagar los empleadores, ¿ya? ¿Se acuerdan que antes había cotización patronal en las cajas? Eso es, el aporte patronal, ¿ya? Otra parte de este pacto fiscal se va a utilizar para un área de protección social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que avanzar en el reconocimiento de las tareas de cuidado. Seguramente, con el Registro Nacional de Cuidadores y de Cuidadores, muchas personas se han inscrito, otras no, pero es bueno que se inscriban los que cuiden a otros, porque por ahí va a ir una línea de reconocimiento. Por ejemplo, en pensiones, a quien cuida a otro se le van a depositar 24 cotizaciones por cada persona cuidada, ¿ya? La sala cuna se va a hacer universal, porque hoy día tenemos sala cuna en las empresas que tienen hasta 20 trabajadoras. Pregúntenme hasta cuántas contratan. Así es. ¿Y qué dije? Desde 20. Gracias. Desde 20. Entonces se contratan hasta 19. Ahí estaba, al BR. 0,9% del PIB para salud. Varias cosas aquí. Reducir listas de espera. Sí, acumulamos listas de espera, pero después de la pandemia esto se desató. Se han reducido, ¿eh? Pero quedan mucho. Por ejemplo, ahora los pabellones se usan todo el día. No sé por qué, pero se usaban la pura mañana los pabellones quirúrgicos. Sí. Ahora todo el día. Pero eso no basta con utilizar los pabellones todo el día, porque resulta que igual está la lista acumulada. ¿Hay gente aquí en lista de espera o no? Lo otro, se quieren mejorar la salud primaria, sobre todo en la derivación a especialistas, porque a la gente le dan hora para el especialista, que tiene que esperar un mes, a veces más, y resulta que le va a llegar la hora. No, sí, pero en el consultorio me refiero, no en el hospital. Igual año, ya. Le va a llegar la hora y resulta que el médico justo te puede ir ese día. Y le hacen de nuevo esperar, claro. Entonces, eso tiene que mejorar. Y lo otro que se busca mejorar aquí es la salud mental. Para eso se van a abrir 30 centros de salud mental, infanto, juvenil y de adicciones, que nos hacen harta falta. ¿Ya? ¿Aquí hay dos cosas? Muy bien.
Muy bien. Entonces, miren, ¿para qué el pacto fiscal? Para pensiones, para protección social, donde podemos destacar lo de la sala cuna, que a todo esto va a ser un derecho para las mujeres y para los hombres, porque las guaguitas se hacen entre dos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué las tenemos que cuidar solo nosotras? Tal cual, corresponsabilidad. Y además rico que los papás también puedan estar con la guaguita, pues. Sí, bacán también, yo creo que igual, claro, ya. Entonces, pensiones, protección social, salud. ¿Y saben en qué más? Y con esto termino, en seguridad pública. Porque ¿saben qué pasa? Que los últimos 7 años, me faltó la S, nuestro país ha gastado lo mismo en seguridad pública, pero los delincuentes no gastaron lo mismo, gastaron más. Y por tanto nosotros tenemos que invertir más y invertir en inteligencia policial. O sea, el crimen organizado requiere capacidades que tenemos que desarrollar en el país. Fortalecer las policías, desde comprar vehículos en adelante. Yo les quiero decir que en el presupuesto se aprobó la compra de vehículos para renovar una flota de 1000 vehículos, porque pueden haber muchos policías, pero si no tienen vehículo, ¿en qué se van a mover? O si los vehículos están malos, bueno, qué decir acá, que la distancia además son más largas. Entonces, esos son los objetivos del pacto fiscal. Para eso hay un pacto fiscal. Y eso es bien importante porque si nosotros pensamos, esta discusión, así como la discusión de pensiones se está dando en el Parlamento en este momento, el presidente ha pedido que pensiones se vote antes del 18 de septiembre. Como nosotros nos juntamos junto al presidente la semana pasada, el ministro de Hacienda y otros ministros y yo, para conversar con la oposición en la idea de buscar un acuerdo, esto se va a aplazar 1 o 2 semanas en pensiones, para que estén atentos. Pero en el pacto fiscal, el próximo jueves el ministro de Hacienda va a tener una reunión con todos los partidos políticos. También es la idea de poder avanzar en esta agenda, porque en el gasto priorizado que vimos, que es para lo que queremos los recursos, ¿cierto? Esto va a permitir que presentemos, yo diría, un paquete completo de proyectos de ley, porque, por ejemplo, todo el tema de los permisos son varias leyes. Hay varias cosas que son leyes y cosas que no, pero hay varias cosas que son leyes que se pueden presentar pronto y otras que ya se están tramitando. Y en marzo, por tanto, entiendo que en octubre se presentarían los proyectos para la reducción de la evasión y la elusión tributaria, y de marzo en adelante los que modifican el sistema de impuestos, haciendo que quienes más ganan paguen proporcionalmente más impuestos, que son el 5% de la población más rica. Lo más probable es que no estemos entre ellos, pero son para el 5% de la población. Digo por los fake news, porque también dicen, te van a subir los impuestos. No. Hay un concepto que se llama justicia tributaria y que básicamente dice que el que más gana, proporcionalmente más pague. Eso es lo que se busca. Eso del pacto fiscal, para que puedan agregar también sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Un aplauso nuevamente para ella. Vamos a abrir una ronda de preguntas brevemente. ¿Hay un cafecito en esta oficina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pregunto nomás? Sí, yo voy a ser súper breve. Hola, ministra, buenas tardes. Me presento, soy Evelyn Márquez, concejala de la comuna de Chonchi. Y mi pregunta va dirigida más que nada pensando en que en la comuna hoy en día activos hay 16 clubes de adultos mayores y 6 que están en proceso de reactivarse o reorganizarse. Y por supuesto también una unión comunal de adultos mayores. Ya hemos hablado aquí mayoritariamente de personas que cotizan, ya, pero en Chiloé antiguamente pasaba algo muy frecuente, sobre todo en los sectores rurales, de que los esposos tenían que partir a trabajar a otros lugares, ya sea la Patagonia chilena o argentina, y las mujeres obviamente tenían que hacerse cargo de la casa y del cuidado de los hijos, que en ese entonces eran varios, muchos hijos. Por lo tanto, nunca tuvieron la oportunidad de trabajar remuneradamente, porque el trabajo de la dueña de casa, vaya que hay que sacarle el sombrero.
Entonces esas personas no tienen ni un peso en cotización en ninguna AFP. Aquí va mi pregunta. Ellas hoy en día, las que ya tienen derecho a una pensión asistencial o pensión de gracia, que se llamaba también, han ido cambiando, con esta reforma que se está proponiendo, ellas tienen el derecho a que esta pensión les suba a 250.000 pesos de forma paulatina o de una vez. ¿Cuál es el plazo para eso? Pensando en esas personas que nunca han cotizado, y yo necesito también a los adultos mayores, que hay muchísimos que no lo han hecho, que no han podido cotizar por las razones que di anteriormente, poder llevarles una respuesta también concreta en cuanto a plazos y cuáles van a ser los montos. Eso, ministra, muchas gracias. Vamos a pasar por acá y volvemos allá, porque yo sé que allá estaban pidiendo ya en la esquina hace muchísimo rato, estaban pidiendo la palabra, así que vamos a darle a la señorita brevemente, por favor, para que le demos a las personas mayores igual el espacio. Hola, buenas tardes, ministra. Nosotros nos conocemos, con Ángel también nos conocemos. Soy Pamela Carrasco, secretaria del Colegio de Profesoras y Profesores Comunal Ancud. Voy a realizar solamente una consulta en honor también al tiempo. Ya que estamos hablando de pensiones, evidentemente, bueno, Ángel está enterado también de la tragedia que nosotros hemos vivido como comuna, 9 años de cotizaciones impagas, y la respuesta por parte de la Seremía y en general del gobierno, que evidentemente la compartimos, es que el gobierno no tiene la responsabilidad de aquello, porque evidentemente el sostenedor es el alcalde. Nosotros como magisterio hemos realizado todas las instancias que nos permite la ley, denuncias en la Inspección del Trabajo, denuncias en la Dirección del Trabajo, reclamaciones en los tribunales de justicia, hemos empapelado al alcalde en querellas y denuncias, pero todos sabemos que esos trámites judiciales demoran y al final del día los trabajadores necesitamos justicia y eso lamentablemente no se ve reflejado. Nuestra invitación, ministra, es que alguien se tiene que hacer cargo de esta deuda previsional y la queremos invitar a que nos podamos juntar, reunir, conversar, para ver cuál es la solución que le vamos a dar a estos trabajadores, entendiendo que el gremio del profesorado y de la educación es un gremio altamente mayor y feminizado. Y en ese sentido tenemos que dar justicia y certeza a nuestros trabajadores. Y por eso, ministra, queremos que nos podamos reunir, que nos podamos juntar, porque no tan solo son los 9 años de cotizaciones, sino es la capitalización que no hemos tenido. En mi caso, hay una deuda de 14 millones, pero eso no son 14 millones, son 40 millones. Yo tengo 25 años para poder recuperarme, soy relativamente joven, pero la gran mayoría de mi gremio, que son mujeres, y en dignidad de eso, están a puertas de jubilar. Y si sus pensiones ya van a ser miserables, frente a esta realidad van a ser más miserables. Solamente para cerrar, ministra, no es el caso solamente de Ancud, es el caso de muchas comunas de este archipiélago, y a nivel nacional son 70 comunas que viven esta realidad, que no lo podemos seguir permitiendo. Por tanto, nuestra invitación como magisterio, por favor se lo pido, es que nos podamos sentar a conversar para tratar esta materia. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Bien, ahora vamos a este otro extremo. Por allá la señora había pedido, sí. Ahora sí, finalmente. Una consulta y después voy a hacer una breve conversación de mi experiencia que viví como gestor comunitario de salud acá de Gamboa. La primera consulta es una persona que trabajó 3 años y luego, por las cosas de la vida, tuvo pensión de invalidez. Quedó invalidante. Esa persona, a los 65 años, la AFP le da una pensión de vejez. Como no tiene cotizaciones, queda en la PGU, digamos, del pilar solidario. Es así, ¿cierto? No tiene derecho porque no tiene cotizaciones.
Ahí le cuento, pero más o menos, más o menos. Ya, eso quería tenerlo claro. Lo otro, voy a hablar un poquito del pilar solidario, y como yo fui gestor comunitario de salud del sector Gamboa completo, tuve la posibilidad de ver la tremenda vulnerabilidad que hay en el sector. Es así como un adulto mayor al cual le hacíamos visita domiciliaria como equipo de salud, porque vivía absolutamente sola, no tenía seguro de gravamen. ¿Ya? Y como SECOF, nosotros, porque no tenía familia, tuvimos que conseguirle toda la parte de, digamos, para hacerle el funeral. No tenía absolutamente nada porque no era del pilar solidario, no tenía nada. Y como SECOF fuimos a una funeraria que no la voy a nombrar porque no quieren que uno la auspicie, nos hicieron todo el servicio. Nosotros nos encargamos del velorio y de todo, hasta llevarla al cementerio, como SECOF, equipo de SECOF. Pero yo como gestor comunitario realmente estoy impresionada de la vulnerabilidad que hay en los adultos mayores. Hay muchos que viven solos. Eso es por la parte de los adultos mayores. No sé, yo de la parte social me gustaría que aquí hay autoridades, que se pudiera hacer un subsidio para calefacción. Hay mucha gente que tiene que acostarse a las 5 o 6 de la tarde porque no tiene calefacción. La leña en Chiloé está por las nubes. No hay un subsidio tampoco para comprar gas para los adultos mayores. Entonces, bajo esa premisa, también quisiera decirle que en el sector hay muchos alcohólicos que no son adultos mayores, pero lamentablemente duermen en garitas. Aquí del sector hay alcohólicos que han fallecido. Entonces, la idea sería, porque ellos no pueden ir al hogar de Cristo, porque en el hogar de Cristo no van a recibir a una persona que es alcohólica. Aquí hubo un centro, pero fue un invierno y después no pasa nada. Un albergue. Un albergue. Entonces también esa es mi inquietud. Yo ya no soy gestor comunitario, pero de verdad que siempre estoy presente en todo lo que puedo y con adultos mayores también. Faltan casas tuteladas, como decía la señora Corina. Hay adultos mayores que no tienen dónde vivir. Aquí no hay una ILEAM. Hay uno. Uno. Pero no, si hay muy uno chico. por región, casi. O sea, es que en el fondo Falta mucho. Falta albergue para esas personas en situación de calle. Ya. De verdad. Me voy a llevar la inquietud vecina. Sí. Ya, gracias. Esas son como mis inquietudes, sí, como por la parte social. Ya. Y como acá también hay autoridades, hay un diputado que nos pueda escuchar también en eso, porque de verdad los adultos mayores sufren mucho. Gracias. La leña está por Sí. las nubes, el Sí. gas también, entonces con 100.000 pesos No alcanza. no se vive. Po. Eso es, que esa era mi inquietud. Muchas gracias. Hagamos una preguntita más que tenía a la mano la vecina, pero lo que les quiero pedir, y de ahí respondemos, estaba la señora, pero cortita, sí, para que podamos responder, porque si no, no alcanzamos a responder. Sí, es bien cortito, más que nada. Buenas tardes, señora ministra. Más bien es como una reflexión. Yo viví con mi papá con 108 años, ¿ya? A los 105, a él se terminó el subsidio de agua. Y entonces yo se lo fui a renovar. Y la respuesta fue, se le niega por viejo. Eso. Ya. Vamos a contestar estas preguntas, aunque ahí hay una mano bien inquieta que quiere decirnos algo. ¿Pero qué cosa va a decir? Que yo no le alcanzo a escuchar desde acá. Buenas tardes. Soy jubilada de renta vitalicia.
Entonces quiero destacar cómo estamos los jubilados nomás. Preguntar por qué no se ha bajado la edad para el cálculo de las pensiones. ¿Quién vive 110? Es una utopía. Y lo otro es que rentas vitalicias, no sé si eso se mandan solo, en qué país vivimos, que eso jamás nos dan un aguinaldo, un bono, nunca. Eso, gracias. Ya. Oye, aquí me están... Ya dele, pues. Mire, muy cortito, a pesar que me levanto a las 6 y 5 de la mañana para poder estar acá. Aquí la situación es distinta. Le agradezco, sí, a usted, es cierto, el gobierno en terreno. Creo que a todos nos favorece y todos quedamos de alguna manera satisfechos porque Chiloé siempre ha sido como el patio trasero de Chile. Por eso nuestros antepasados lucharon y pelearon incluso en el campo de batalla para que Chiloé siga siendo independiente. En esta oportunidad yo represento a los profesores jubilados, soy el presidente de la comuna de Alcagüe, pero ciertamente también están integrados de otras comunas también, ¿no? Los profesores jubilados. Se ha dicho de alguna manera, se ha tocado el tema, pero yo creo que es un tema fundamental de país, de Estado. Yo no puedo pasar por una calle cuando estoy debiendo a alguien. El Estado de Chile ya lleva 42 años que nos están debiendo nuestra plata. Porque cuando nos traspasaron de manera inconsulta del Ministerio de Educación, que nunca debiéramos haber salido de ahí, a los municipios, se nos pasó con los sueldos, como decimos, peladitos. Se perdieron las conquistas, los logros, se perdieron los beneficios, la especialización, tantas cosas que se perdieron. Han pasado distintos gobiernos, ha sido, no como dice el himno nacional, no ha sido el jardín del Edén. Han pasado varios gobiernos de distintos sectores políticos. Ninguno ha querido tocar el tema. Sin embargo, y lo digo con mucha valentía, este ha sido el primer gobierno que yo en mi vida he escuchado de que ha tocado el tema de la deuda histórica. Y hablo por los que están presentes aquí, hay muchos que vinieron para esto, pero también hablo por los que están hoy día en un nicho en los cementerios, que se murieron esperando que este país centralista solamente escuche las provincias del centro del país y no se ocupe de los extremos de este país. He conversado con mucha gente de otros países, de las cuales ellos no entienden cómo se puede haber un gobierno en este país que gobiernen desde el centro, descuidando absolutamente los extremos. Y quiero que sepa que los que hablamos en este minuto somos los que recorrimos no caminos, recorrimos las huellas, porque no había camino. Anduvimos en bote, anduvimos a pata pelada, como venía, para llegar a nuestra escuela, a caballo, como me dice una colega. Se nos debe, sería reiterativo decirlo, se nos debe nuestra plata. Nosotros no venimos a pedir plata, nosotros venimos a dar cuenta de que se nos debe ese dinero. Sentimos una envidia grande cuando vemos que en otras provincias, en otras regiones, compran, adquieren cosas, tienen una serie de logros. Y en Chiloé a veces no logramos nada o muy poco. Esta misma universidad, de la cual fui miembro del Consejo Estratégico, se construyó con el sacrificio y el esfuerzo de muchos de nosotros. Se perdió toda una vida. Pero quería terminar con esto. Da ganas de hablar todo el día porque no tenemos la oportunidad de dialogar con las autoridades. Queremos que, primero de todo, se reconozca de una vez por todas la deuda histórica. Yo creo que la oposición, en este caso, no podría ser oposición, porque fueron ellos los que, de alguna manera, fueron culpables de esta situación que vivimos los profesores jubilados hoy día, cuando se nos traspasó del Ministerio de Educación a las municipalidades, y toda esa deuda nadie ha podido responder. Le decía yo nomás que no puedo volver con los brazos cruzados por los que han fallecido ya esperando esto y por aquellos colegas que todavía están esperando, como le digo, que esto se valore. Sin embargo, sí reconocemos que este presidente
lo ha tocado en repetidas oportunidades, lo que él siente como un deber de pagarle a los profesores de Chile. A un profesor, por haber formado tantas generaciones y entregado tantos ciudadanos útiles a la patria, no merecemos que nos estén debiendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya no alcanzamos, mi querido, porque les quiero alcanzar a dar respuesta y después me está diciendo mi periodista que en Castro TV tengo que ir. Sí, no, Castro TV. Ya. ¿A cuál TV? Ya, bueno, ahí les cuento más rato, pero saben que me quedo con lo que decía don Armando. Es súper necesario estos espacios de conversación. Yo les voy a contar una cosa, que en esta gira que hemos hecho, de repente uno empieza a conversar y de repente nos enojamos. Y como que nos falta conversar más, ¿cachai? Porque yo no les vengo a decir que está todo solucionado aquí, eso se los puedo jurar. Ni que nada de esto es fácil, tampoco. O sea, tampoco. Pero sí les puedo decir que estamos haciendo lo posible y lo imposible porque las cosas pasen. Y les quiero contar algo a la concejala. ¿Dónde está? Allá. Las personas que no cotizaron van a tener un aumento de la PGU a 250.000 pesos. Siempre que tengamos un pacto fiscal. Y no porque uno quiera poner eso como condición para doblarle la mano al otro, sino que porque, como les dije, son 2 millones de pensionados de PGU y esperamos que sean casi 2,5 millones más. Entonces, todos los meses, cualquier aumento que se haga es por todos. Cuando vimos delante la lámina de la salud primaria, resulta que lo que uno aumenta en la salud primaria es por los millones de chilenos que estamos. El per cápita o FONASA. Entonces, somos muchos con muchas necesidades y tenemos que buscar, ¿cierto?, cómo vamos avanzando. Yo sé que es difícil y que ayer está muchas veces desilusión porque ha sido injusta la vida. Pues. Imagínense con los profes. Yo sé también que pasó algo parecido con los jubilados de la dictadura, ¿se acuerdan? Cuando les quitaron un porcentaje de reajuste. Entonces han pasado muchas cosas, mucha agua bajo el río. Pero hoy día tenemos posibilidad de construir una forma distinta. Y lo más importante para construir esa forma distinta es que conversemos de estos temas, porque realmente en las casas, por ejemplo, a mí me gustaría ahora, por ejemplo, que vamos a retomar después, vamos a ir a Aysén, Magallanes y también al norte, poder invitar a los estudiantes universitarios a estas conversaciones. Porque en definitiva ellos son las futuras generaciones. ¿Ya? ¿Me permite terminar? Sí. Pero nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos meter una presión a ellos? Porque al final igual dependemos de ellos. O sea, sí. Eso es lo que... El 26 hay un llamado a apoyar al gobierno. Ahí vamos a apoyar todos. Vamos a la plaza todos los que estamos acá. Apoyando estos gobiernos. Gracias, continuamos. Sobre la dirigente del Colegio de los Profes, les quiero contar, le quiero contar varias cosas. Lo primero es que me he reunido varias veces con delegaciones que van de la isla al Congreso, que acompañan al diputado o que a veces acompañan a otros parlamentarios. Entonces estoy más o menos informada de la situación que está ocurriendo acá con las corporaciones, según entiendo que hay DNP desde hace harto tiempo pendiente, declaración y no pago de cotizaciones. Entiendo que el Ministerio de Educación tiene que realizar una gestión ahora con el Ministerio de Hacienda para conseguir esos recursos o ver cómo se va a resolver esto, porque en definitiva es verdad lo que usted dice, estos son recursos de los trabajadores que se debieron haber enterado en tiempo y forma y no se hizo. Yo le quiero contar lo que estamos haciendo. Lo primero es que ustedes saben que la semana pasada se dictó la ley de delitos de cuello y corbata, y en esa ley viene considerado como un delito la retención y no pago de cotizaciones, ¿ya? Porque en realidad hoy día sale... Lo segundo es que ocurre, estamos en el proyecto de reforma de las pensiones, viene una mejora a la cobranza previsional, porque ocurre una cuestión, o sea, que está relacionada y no, ¿cachai? Pero mira, cuando a alguien no se le paga, a veces los empleadores tienen problemas momentáneos de liquidez, la empresa, el almacén, no sé, y se logra poner al día. De hecho, la mayoría se pone al día en los primeros 6 meses, pero después de los 6 meses, lo que hace es que esto se judicializa. Y cuando se va a judicializar, se produce un montón de problemas porque resulta que van a notificar a la pyme y ya no está. Ya no está en el domicilio. Entonces, el que pierde el trabajador y se le genera la laguna. Entonces, en el proyecto de reforma vienen varias cosas, pero 2 para contarles. La primera, que viene un seguro laguna,
pero para los periodos de cesantía, para hombres y para mujeres. Y sobre la cobranza previsional lo que se hace es pasarla a la tesorería. Porque si hay algo de lo que no se puede arrancar uno es del pago de los impuestos. La tesorería te sigue porque tiene más bases de datos. Entonces se va a pasar a la tesorería. Se van a unificar causas, porque ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día un empleador tiene a un trabajador en una FP, otra en otra, y tiene que ir haciendo una demanda por cada una. Se hace una demanda por cada una. Entonces es todo un tema burocrático que hay que resolver. ¿Ya? Sobre la cuota mortuoria o la asignación por muerte, todos estos beneficios que son parte de la seguridad social y que operan al momento del fallecimiento, uno quisiera que todos los chilenos y las chilenas lo tuvieran. Hoy día lo tienen hasta el 60% de las personas que están, o sea, en realidad el que está en un FP, si le quedan 15 UF, la tiene. Y si no le quedan 15 UF, hay que ver si es que está en el 60% y el Estado le pone la diferencia. El que está en el IPS, como en el IPS solidario, la tiene, siempre la tiene. Pero uno quisiera que estos beneficios fueran para todos y tuviéramos la posibilidad de tener más recursos para distribuirlos mejor. Pero para eso tenemos que avanzar, ¿cierto?, en tener una mejor recaudación y por otro lado también el Estado tener mejores controles. Porque si no la fe pública también se va perdiendo. Y así como hay sinvergüenza en todos lados, en todos los sectores políticos, también los hay en el sector privado. Si no, acuérdense de la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias, la colusión del confort. Yo creo que hay harto que mejorar en ese sentido. Ahora, ¿qué necesitamos? Diálogo con sus parlamentarios, y sus parlamentarios los representan a ustedes en el Congreso Nacional. A ustedes los representan. Entonces, tienen que llevar su voz. Ese es el punto central. Yo les quiero agradecer este espacio. De verdad, estoy muy honrada de poder terminar acá esta primera parte. Estoy feliz además de poder ver a mi familia. Los echaba mucho de menos, hace años que no los veía. Viajaron de Quillón para estar aquí, a lo mejor a usted les da lo mismo, pero yo quería contarles porque para mí igual es bien emotivo. Así que un abrazo y muchas gracias por su tiempo.